Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». Él le dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». Él respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Él le dijo: «Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida». Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Respondió Jesús diciendo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba él, y al verlo se compadeció, y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: «Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva». ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido el prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: «El que practicó la misericordia con él». Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo». Palabra del Señor. Está escrito: amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios. Y poco después, Dios es amor. Aquí se nos enseña que al mismo tiempo que Dios mismo es amor, el que es de Dios es amor. Ahora bien, ¿quién es de Dios sino el que dice: salí del Padre y he venido al mundo? Si Dios Padre es amor, el Hijo es también amor. El Padre y el Hijo son uno y no difieren en nada. Por eso es, con todo derecho, que Cristo, por la misma razón que es sabiduría, poder, justicia, verbo y verdad, es llamado también amor. El amor de Dios nos libera de la muerte, y el amor del hombre del pecado, ya que nadie peca contra el que ama. Y porque Dios es amor, y el que es hijo de Dios es amor, esta verdad exige que en nosotros haya algo que nos haga semejantes a Él, de manera que, por este amor, esta caridad que está en Cristo Jesús, estemos unidos a Él por una especie de parentesco, gracias a ese nombre. Como dice San Pablo que estaba unido a Él: ¿quién nos separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro? Este amor de caridad nos hace valorar el hecho que todo hombre es nuestro prójimo. Es por esta razón que el Salvador corrigió a un hombre que creía que el justo no tiene que observar para con todos las leyes que tratan de la condición de prójimo. En el Evangelio de hoy, el doctor de la ley tentó al Señor, queriendo estar por encima de los demás. En su orgullo, hace caso omiso de toda igualdad con los demás, diciendo: «¿Quién es mi prójimo?». Y Jesús le contestó con la parábola que dice: un hombre cayó en manos de bandidos cuando bajaba de Jerusalén a Jericó. Censura al sacerdote y al levita que, viéndole medio muerto, pasaron de largo, pero ensalza al samaritano, que practicó la misericordia con el herido. Y a través de la respuesta que dio el doctor de la ley, que malintencionadamente hizo la pregunta, confirma que el samaritano fue el prójimo del herido. Y Jesús le dice: «Ve y haz tú lo mismo». Por naturaleza todos somos prójimos los unos de los otros,
pero por las obras de caridad, el que puede hacer el bien se hace prójimo del que no puede. Por eso, nuestro Salvador se hace nuestro prójimo, y no pasa de largo delante de nosotros cuando yacemos medio muertos como consecuencia de las heridas infligidas por los bandidos. El hombre que descendía de Jerusalén a Jericó representa a Adán, es decir, al ser humano. Jerusalén, el paraíso. Jericó es figura de este mundo, a la cual descendió Adán arrojado del paraíso, es decir, de aquella Jerusalén celeste, por su prevaricadora caída, pasando de la vida a la muerte, destierro este de su naturaleza, que le ocasionó un cambio, no ciertamente de lugar, pero sí de costumbres, y así quedó un Adán distinto de aquel primero que gozaba de una felicidad sin ocaso, pero que tan pronto como se lanzó a los pecados de este mundo, cayó en manos de los ladrones, a los que no habría venido a parar si no se hubiese apartado del mandato divino. ¿Quiénes son estos ladrones? Sino los ángeles de la noche y de las tinieblas, que se disfrazan a veces de ángeles de la luz. El sacerdote, la ley; el levita, los profetas; y el samaritano, Cristo. Por otro lado, las heridas simbolizan la desobediencia y la montura sobre la que pone al herido el propio cuerpo del Señor. Observa cómo realiza esto contigo. Él tomó sobre sí nuestros pecados y cargó con nuestros dolores. Otra confirmación es la del buen pastor, que puso sobre sus hombros a la oveja cansada. Y posteriormente la promesa de volver, hecha por el samaritano, que significa la segunda venida del Señor. El buen samaritano vendó sus heridas untándolas con aceite y vino. Este médico tiene infinidad de remedios, mediante los cuales lleva a cabo de ordinario sus curaciones. Medicamento es su palabra. Esta unas veces venda las heridas, otras sirven de aceite y otras actúa como vino. Este samaritano lleva nuestros pecados y sufre por nosotros. Él lleva al moribundo y lo conduce a un albergue, a un mesón, es decir, dentro de la iglesia. Ella estaba abierta a todos, no niega sus auxilios a ninguna persona. De todos y todos están invitados por Jesús. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cansados, y yo os aliviaré. Una posada, como se sabe, no es más que un lugar donde suelen descansar los que se encuentran desfallecidos por un largo camino, y por eso el Señor, que es el que levanta del polvo al pobre y alza del estiércol al desvalido, nos ha llevado a un mesón. Después, el samaritano, una vez hubo curado sus heridas, no se marchó enseguida, se quedó toda la jornada en el hostal cerca del moribundo. Él curó sus heridas no solamente en el día, también por la noche, lo rodeó de toda su diligente solicitud. Verdaderamente este guardián de las almas se muestra más cercano de los hombres que la ley y los profetas. Él se muestra prójimo, tanto en palabras como en hechos. Y se preocupa con cuidado de él, para que ese enfermo pueda observar los mandatos que había recibido. Pero este samaritano no tenía tiempo de hacer una permanencia larga en la tierra, debía volver al lugar de donde había bajado. Y al día siguiente, pero ¿cuál es ese otro día? Sino el domingo de resurrección del Señor, del que fue dicho: este es el día que hizo el Señor. Tomó 2 denarios y se los dio al mesonero diciéndole: cuídale. ¿Y qué significan estos 2 denarios? Sino los 2 testamentos que llevan impresa la efigie del eterno Rey, y con lo que nuestras heridas obtienen su curación. Porque hemos sido redimidos a precio de sangre, para no ser víctimas de las heridas de la última muerte. El mesonero recibió 2 denarios, pero ¿quiénes son estos hosteleros? Son esos hombres a los que se le ha dicho: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que crea se bautice será salvo. Salvo verdaderamente de la muerte y salvo de las heridas que le pudieran infligir los ladrones. Bienaventurado ese mesonero que puede curar las heridas del prójimo, y bienaventurado aquel a quien dice Jesús: lo que gastes de más te lo daré a mi vuelta.
el buen dispensador, da siempre en demasía. También nos exhorta el Hijo de Dios dirigiéndose a nosotros más que a los doctores de la ley. Ve y procede tú de la misma manera. Nos dice San Pablo en su primera carta a los Corintios: sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Es decir, tenemos que ser capaces de imitar a Cristo y de tener piedad de aquellos que caen en las manos de los bandidos, para acercarnos a ellos, derramar el vino y el aceite sobre sus heridas y vendarlas. Después, los cargamos sobre nuestra propia montura y llevaremos su carga.